Hola amigos, hoy les voy a contar unas nuevas historias de terror, desde terribles apariciones hasta encuentros desconocidos y aterradores. Así que acomódense y escuchen atentamente. Había algo en esa puerta que siempre me inquietó. En la casa donde crecí, había un cuarto al final del pasillo del segundo piso que nunca se usaba. Era pequeño, con una ventana que daba al jardín trasero, pero siempre permanecía cerrado. Mis padres nunca me dieron una explicación clara. Simplemente está cerrada, me decían, como si no fuera importante, como si nunca hubiese sido una habitación más de la casa. A lo largo de los años me acostumbré a verla ahí, siempre cerrada. Pasaba por delante de la puerta sin darle importancia, pero en las noches, cuando la casa estaba en silencio, a veces creía escuchar algo, un leve crujido, un golpeteo suave, como si algo en ese cuarto quisiera hacerse notar. Cuando mis padres murieron y heredé la casa, pensé en venderla, pero por alguna razón no pude. Había demasiados recuerdos atados a esas paredes, y aunque muchas cosas en la casa necesitaban ser arregladas, no pude simplemente dejarla ir. Decidí mudarme mientras hacía las reparaciones. Las primeras semanas fueron tranquilas, como si la casa me recibiera de vuelta después de tantos años. Pero esa puerta siempre estuvo ahí, cerrada como un recordatorio de algo que prefería no investigar. Una noche, después de una larga jornada de trabajo en el jardín, decidí que era hora de enfrentar mi incomodidad. ¿Qué tan malo podría ser? Tal vez era solo un cuarto polvoriento lleno de cosas viejas, o una habitación que mis padres no habían querido usar por razones prácticas. Me acerqué a la puerta, sosteniendo la llave que había encontrado entre las cosas de mi padre, y la inserté en la cerradura. Para mi sorpresa, giró con facilidad. La puerta se abrió con un crujido largo y pesado. Un olor a humedad y encierro me golpeó de inmediato, como si el aire del cuarto no hubiera sido respirado en años. Dentro, todo estaba oscuro. Encendí la linterna de mi teléfono y la luz reveló un espacio pequeño y vacío. No había muebles, no había cajas, solo paredes desnudas y una ventana cubierta de polvo que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Pero entonces lo noté. En la esquina del suelo había marcas, marcas que parecían rasguños. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza, y vi que las marcas estaban repartidas en líneas irregulares, como si alguien o algo hubiera estado arrastrando sus uñas o algo afilado por el suelo. Alrededor de las paredes, esas mismas marcas continuaban, algunas más profundas que otras, pero todas parecían recientes. De pronto sentí un aire frío en la nuca, como si una brisa helada hubiera entrado por la ventana, pero la ventana estaba cerrada. El aire en el cuarto se hizo más pesado, como si algo me estuviera observando desde cada rincón oscuro. Mi teléfono, que sostenía con una mano, parpadeó y se apagó de repente, dejándome en una oscuridad total. El silencio era tan denso que podía escuchar mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Me giré hacia la puerta, listo para salir corriendo, pero entonces un ruido suave, muy bajo, rompió el silencio. Fue como una palabra, pero no entendí lo que decía. Era claro que no estaba solo. El sonido venía de las paredes, o tal vez de dentro de ellas. Retrocedí hacia la puerta, sin apartar la vista de la oscuridad delante de mí, pero algo no estaba bien. La puerta no podía abrirla. La había dejado entreabierta al entrar, pero ahora estaba completamente cerrada. Empujé con todas mis fuerzas, pero no cedía. Algo la mantenía bloqueada. El sonido se hizo más fuerte, más claro, y ahora no era uno, sino varios. Parecían voces superpuestas, hablando en un idioma que no podía entender. Golpeé la puerta,
desesperado, pero el sonido de los golpes apenas resonaba en el cuarto. Todo parecía amortiguado, como si el espacio a mi alrededor estuviera cerrado sobre sí mismo. Los rasguños en el suelo parecían moverse, como si algo invisible los estuviera haciendo ahora mismo, arrastrando con fuerza sobre la madera. El frío aumentó y sentí que algo estaba detrás de mí. No me atreví a girarme, pero el aire se sentía pesado, como si una presencia estuviera justo sobre mi hombro, respirando en mi cuello. El susurro se transformó en un murmullo constante, rodeándome, llenándome la cabeza. Finalmente, con un último golpe, la puerta se abrió de golpe. Caí hacia atrás, tropezando y saliendo del cuarto, aterrizando en el pasillo. El aire fresco me envolvió de inmediato. Me levanté, cerré la puerta de golpe y retrocedí, sin dejar de mirarla. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en la sala, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, cerré la puerta con llave y la dejé como siempre había estado, cerrada, como mis padres lo habían hecho. No volví a abrirla jamás. No sé qué hay en ese cuarto, y prefiero no averiguarlo. Ahora pasemos a la historia de Juan, el cual nos cuenta la siguiente historia. A mí siempre me gustó la naturaleza, la tranquilidad, el estar en armonía en espacios verdes, pero hay algo que me ocurrió hace un tiempo atrás, y jamás lo voy a olvidar. Resulta que siempre exploraba parques, bosques o áreas silvestres, lejos de la ciudad o en cercanías. Era y es uno de mis mayores pasatiempos en los fines de semana. Investigando un poco en internet, había descubierto un bosque no muy lejano, pero debía tomar un tren y viajar como 2 horas. Fue un sábado, bien temprano por la mañana, que preparé las cosas y me dirigí al lugar. Le había dicho a unos amigos exploradores si también querían ir al lugar, cosa que les pareció una buena idea. Entonces, la idea era reunirnos en una de las entradas del bosque, junto a las vías del tren. Al llegar, veo que no hay nadie en el lugar. Espero un rato, pero no pasa ni un alma. Al poco tiempo, veo pasar a una anciana junto a un perro, pero después a nadie más. No tenía señal en ese lugar, por lo tanto decidí ingresar solo al bosque, pensando que después me encontraría con los demás adentro o algo así. La entrada transmitía mucha paz. Era un gran camino arboleado, donde solo se escuchaba al viento sobre las hojas y el cantar de las aves. Saqué muchas fotos mientras me dirigía a lo profundo del bosque. Llegué a un puente deteriorado, esto por el paso del tiempo, donde una cascada caía y esto me resultaba muy relajante. Entonces preparé el almuerzo y me relajé un rato. Al cabo de un rato, escucho crujidos entre las ramas de los árboles. Cuando miro hacia ese sector, no veo nada, pero nuevamente al rato los escucho y veo pasar algo negro a toda velocidad entre los árboles. Esto me sorprendió demasiado, ya que fue inesperado. Pensé que era alguna especie de animal, tal vez, alguna especie de perro salvaje, pero a mi parecer era demasiado grande, quizás más que una persona. No le di mucha importancia y seguí camino. Más adelante, mi celular recupera la señal. Vibrando, me llega una llamada. Contesto la llamada y escucho a mi amigo David al otro lado. No le entiendo muy bien lo que dice, pero parecía preocupado. Por lo poco que pude entender, dijo que me estaban buscando y que uno del grupo se había perdido, dejando sus cosas en el camino. Repentinamente, la llamada se cortó. Volví a guardar todo en la mochila y seguí camino hacia adelante, pensando que tal vez ellos estarían esperándome en algún sector del bosque, más adelante. Pero no me encontré a nadie.
Pasaron las horas y me llega otro mensaje. Era mi amigo, y esta vez parecía estar más preocupado que antes. Me dice que no logran encontrar al hombre desaparecido, y que hacía poco habían escuchado unos gritos entre los árboles. Nuevamente, la señal se corta repentinamente. Es entonces cuando escucho un extraño sonido a una cierta distancia, quizás como a 500 metros. Me dirigí al lugar y los ruidos parecían provenir de una cueva. Dudé un poco en entrar, pero finalmente lo hice. Caminé un buen rato y di contra una pared. Estaba por darme la vuelta hasta que noto que hay un agujero sobre mi cabeza. En ese entonces sentí un aliento horripilante. Era muy cálido y tenía olor a sangre, como si fuera una bestia que acababa de alimentarse. Sentí una gran presión y por 2 segundos no pude moverme, hasta que finalmente lo hice y salí corriendo por donde vine. Corrí entre los árboles, pero me tropecé y caí colina abajo, golpeándome la cabeza con una roca. Me desperté y ya era de noche, no podía ver nada, y para colmo estaba nublado. A lo lejos, pero no tan lejos, podía escuchar un horrible sonido desconocido. Tenía miedo de encender la linterna, de que lo que sea que estaba por ahí me encuentre, pero tuve que hacerlo, y cuando apunto hacia una roca lo veo. Una horrible criatura, de aspecto humanoide, pero muy peluda y gigante, estaba ahí, buscando algo. Entonces, como pude, y paso a paso, volví al camino principal, con un gran dolor sobre mi cuerpo debido a la caída. Después de caminar por un rato, escucho que poco a poco los gritos extraños se escuchan más y más cerca. Volví a correr. Creí que esa cosa iba a atraparme y matarme en ese momento, hasta que vi a los demás haciendo señales con las linternas, y aquello desconocido se alejó inmediatamente. Sentí un gran alivio y por suerte estábamos cerca de la salida. Ellos me comentaron que seguía sin aparecer el otro hombre, pero que ya era muy tarde y que mañana lo seguirían buscando, que él sabía cómo permanecer en el bosque por la noche. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y jamás volvieron a verlo. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si no me encontraban a tiempo? Ahora pasemos a otra historia. Una noche, mientras estaba solo en casa, escuché un leve rasguño proveniente de la puerta de mi habitación. Pensé que sería el viento, pero no había ninguna ventana abierta. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hizo más fuerte, como si algo afilado estuviera tratando de abrirse paso. Me acerqué a la puerta y al poner la mano en el picaporte, el ruido cesó por completo. Abrí la puerta, pero no había nadie. Aliviado, volví a mi cama y traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Unos minutos después, sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Me giré lentamente y ahí estaba, una figura oscura, apenas visible, pero sus ojos eran 2 puntos brillantes que me miraban fijamente. No pude moverme, mi cuerpo estaba paralizado. La figura comenzó a inclinarse hacia mí y con un susurro que me heló la sangre me dijo: No debiste abrir la puerta. En ese momento, un frío insoportable recorrió mi cuerpo y me desperté, jadeando y cubierto de sudor. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que vi que la puerta de mi habitación estaba entreabierta.
y tenía marcas de rasguños en la madera. Eso fue todo por hoy. Espero que te hayas entretenido con estas historias. No olvides de darle me gusta, compartir este video y comentarlo si fue de tu agrado. Si es la primera vez que ves uno de los videos, estaría agradecido de que te suscribieras. También podés seguirme en redes sociales. Me despido y nos vemos muy pronto.